Bienvenidos sean todos. Estamos contentos de que nos permita llegar a su casa. Estamos contentos, joven, amado varón, amada mujer que está usted detrás del teléfono y también los que están detrás de una pantalla de computadora. Les damos la bienvenida a esta nueva serie de programas que vamos a tratar durante estos tiempos que nos han tocado vivir. Vamos a traer testimonios que creemos que van a ser edificantes. Y en esta hora le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener aquí a nuestro primer participante de esta serie de testimonios que vamos a traer y que queremos que las personas puedan ser edificadas a través de ellos. Cada testimonio que usted mira y usted cree va a ser como una profecía para usted. Cada vez que escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de una persona, si yo creo que Dios ha hecho algo en la vida de una persona, seguramente lo va a hacer conmigo. Eso es el espíritu de la profecía, dar testimonios acerca de Jesús. Y si yo lo creo, seguramente eso va a pasar conmigo. Así que en esta hora le damos la bienvenida a nuestro amado hermano Francisco Javier Rodríguez. Él va a ser nuestro primer entrevistado. Él va a compartir su testimonio de lo que Dios ha hecho. Y desde luego también nos va a platicar algo de su pasado. Es importante que todos entendamos que lo que vivimos en el presente es consecuencia de lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro primer participante de todos estos testimonios. Francisco Javier, bienvenido en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí en este primer programa y gracias a Dios porque nos permite comenzar con un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la música y sobre todo, ¿cuál es la razón de por qué muchos cristianos no pueden avanzar en su vida cristiana? Porque están atados, están esclavizados todavía con el reino de las tinieblas. Y me refiero al hecho de que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo la música, pero el diablo la secuestró. El enemigo de nuestras almas la secuestró para su beneficio. Y en este momento estoy presentando a nuestro hermano Francisco Javier. Él es parte del Ministerio de la Alabanza en la iglesia y creo que tiene un buen testimonio que va a poder ser de bendición para muchos de ustedes. Platíquenos, hermano Francisco, dónde nació usted, cuántos años tiene y platíquenos su infancia, porque es importante que sepamos por qué por qué es lo que es ahora y desde luego cuáles fueron esas vivencias que lo marcaron. Platíquenos, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Marco. Antes que nada, es un privilegio para mí estar aquí. Gracias al Señor por su misericordia que ha tenido conmigo durante estos 2 años, porque ha sido muy bueno, gracias a Dios. Tengo muchas cosas que yo dudaba decir el día de hoy, por la vergüenza, por la pena, por todo, pero el Señor me convenció de que yo diera testimonio de lo que ha hecho en mi vida, para así ayudar a alguien tal vez que se identifique con lo que yo he vivido desde pequeño. Yo nací en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1982. Actualmente hoy mes de julio tengo 41 años. Gracias a la misericordia, una vez más lo recalco, misericordia de mi Señor Jesucristo. Actualmente sirvo en el Ministerio de Alabanza en la Iglesia Rey de Reyes para las Naciones. Y es un gusto estar para mí aquí el día de hoy. Bien, platíquenos su infancia. ¿Qué es lo que le motivó entrar al mundo de la música? Porque para todos aquellos amados hermanos que nos están mirando, pues él formó parte de un grupo. De hecho, él tocaba ska y más tarde tocó salsa. Lo hizo pues casi a nivel profesional.
Él tenía un grupo, una orquesta de salsa. Y platíquenos cuál fue la infancia y qué fue lo que lo jaló al mundo de la música. Bueno, yo recuerdo que a la edad de aproximadamente 8 años vivíamos en una, no vecindad, pero sí una propiedad, un predio con bastantes viviendas. Y un día yo salía, pues así como un niño a jugar, y yo tenía un vecino en aquel tiempo, Alejandro Solís, todavía es mi amigo. Él es payasito, bueno, toca música infantil. Y por primera vez yo vi una guitarra físicamente, y el varón pues interpretó una melodía que se llama Jinetes en el Cielo. Hoy entiendo que todo tiene un simbolismo, un significado, los nombres de las canciones, el contenido. Pero desde que yo la vi, la guitarra me impactó de tal forma que dije, algún día yo quisiera tocar eso que tú haces. Y ya pues se quedó así porque yo no tenía los recursos tampoco para adquirir una guitarra a esa edad de 7, 8 años. Después pasó el tiempo, yo era un niño, pues era un hijo único. Toda la atención era para mí hasta los 8 años. Me consideraba un niño feliz, y yo no me daba cuenta de los problemas que en realidad siempre estuvieron en mi casa, como el problema del alcoholismo que desafortunadamente estuvo y ha sido un tema muy complicado actualmente todavía. Pero el Señor me ha dado la fuerza para orar, para saber que hay respuesta en el Señor Jesús. Más tarde, mi primer grupo en vivo que vi fue el grupo El Tiempo, en una expo de tecnología que mi mamá me llevó. Yo tenía como 12 años. Era un grupo de aquellos tiempos, le estoy hablando de los 80s, 90s. Yo los vi por primera vez, era el grupo El Tiempo, y dije, yo algún día quisiera estar en el escenario tocando. Se veía que era gente feliz, pero hoy entiendo que muchas veces es una alegría momentánea que bajando del escenario, pues vuelves a estar solo y vuelves a la realidad. Esos fueron mis primeros acercamientos a la música. Ok. Previamente estuvimos hablando con él y yo quise hacerlo porque de esa manera podemos conocer ciertos aspectos de la vida de una persona que lo van a marcar prácticamente el resto de su vida. Hubo un tiempo donde a nuestro hermano Francisco Javier le impactó el grupo Maldita Vecindad. Platíquenos de eso, por favor. Bueno, yo empecé a escuchar, el género se llama ska. Cuando entré a la preparatoria, yo fui en el CETI 56, la colonia Nueva Tenochtitlán. Pues fue el clásico amigo de que llegaba el compañero con la guitarra, empezábamos a cantar, hay canciones de aquel tiempo, ¿no? Él vivía en la colonia Casas Alemán, yo empecé a ir a fiestas ahí, empecé a tocar un poquito de lo que él me enseñaba. En ese tiempo escuchábamos mucho al grupo Panteón Rococó, el primer grupo de ska que yo vi en vivo. Me impactó el trombón, la forma de ejecutar de los metales, y yo también volví a decir, algún día quisiera yo tocar ahí, ¿no? Fui escuchando ese tipo de música hasta que llegué al grupo Maldita Vecindad, que es un grupo de los 80s también. Me gustó mucho el contenido de sus canciones, de la ejecución, toda la producción musical que tenía detrás, y también un poco la vestimenta de ellos, ¿no? Empecé yo a ir, ellos dejaron de tocar muchos años, pero regresaron. Cuando regresaron yo empecé a ir a sus conciertos aquí en la Ciudad de México. Me acuerdo que un día yo fui, no sé hasta dónde fui, pero yo fui, me acuerdo que estaba muy lejos, pero todo con el afán de ir a verlos. Yo me paraba hasta el frente, pues del público, a ver al guitarrista. Y viéndolo yo me aprendí todas las canciones, no todas, pero sí un 80% de sus canciones, solamente de ver. Yo en ese tiempo pues me vendieron una guitarra en abonos porque yo pues no tenía ese apoyo ni de mis padres ni de nadie, y yo a mis propios recursos la pude adquirir, una guitarra eléctrica en la cual yo empecé a practicar las canciones que yo veía que me gustaban. En ese tiempo yo crecí solo, no tenía así como que un hermano mayor, alguien contarle mis cosas. Hijo único en aquellos días. No, ya no era hijo único, sino que mi hermana bueno, yo soy 3 años, no es cierto, 8 años mayor que ella. Entonces,
Cuando el mayor. Sí, yo soy el mayor. Cuando mis hermanos nacieron, pues toda la atención fue para ellos. La música para mí fue un medio donde me identifiqué. Me sentí como que sí era algo donde yo encajaba. Me empecé a vestir pues con los pantalones tumbados, rotos, tenis, unos morralitos que se usaban. A lo que yo veía, o sea, no tenía una identidad propia porque yo copiaba lo que veía y lo que me gustaba, ¿no? Del grupo. Usted debe saber, y sobre todo los jóvenes que nos están mirando, que el Salmo 115 dice que cuando uno adora a un ídolo, uno se convierte en algo parecido al ídolo. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Tarde o temprano, si usted es fanático de cierto grupo de rock o de cierto grupo que está en la popularidad, seguramente usted va a ser impactado en su manera de hablar, su manera de vestir, su manera incluso de caminar y también todo lo malo que ese grupo esté impactando. Si ese grupo le gusta fumar marihuana, muy seguramente después de un tiempo usted también va a fumar marihuana. Si ese grupo es un grupo que le gusta la borrachera, todos los que sean fanáticos o seguidores de ese grupo musical, tarde o temprano van a terminar en la borrachera. ¿Por qué? Porque lo que damos no es lo que cantamos o lo que sabemos. Lo que damos es lo que somos, la esencia de nuestro espíritu. Un pequeño paréntesis, me gustaba también los Fabulosos Cadillacs. Eran los amigos que me puedan ver este testimonio sabrán que yo no me perdía un concierto de Maldita Vecindad y Fabulosos Cadillacs. Y solamente como paréntesis también, acaba el pasado 3 de junio en el Zócalo hubo un concierto masivo que rompió récord de 300,000 personas con los Fabulosos Cadillacs. Pero llegó un punto en que ellos incitaron a la gente a apagar todo, celulares, todo, y dijeron, y no me dejarán mentir porque hay videos, hay evidencias de que dicen que escucharan a los espíritus que andaban ahí. Entonces yo dije, Señor, gracias por haberme sacado de ahí, quitarme ese velo que no me dejaba ver, porque para muchos es parte del espectáculo, pero no es casualidad que ellos invoquen eso. Igual Maldita Vecindad, actualmente hacen rituales, hacen todo eso, simbología extraña que antes no lo hacían. La pregunta es ahora por qué lo hacen, saben lo que hacen. Y un amigo me mandó un mensaje, me dice, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y esas palabras pues me dieron tristeza porque ellos se pierden más sin Cristo. Yo ahora lo puedo testificar porque estuve muchos años ahí, en ese medio. Es claro que las personas que no entienden que la música es espiritual, pues todos ellos creen que eso no les afecta el corazón y el alma y todo lo que es nuestro ser. Pero la música es 100% espiritual y solamente hay dos fuentes. O es Dios la fuente o es el diablo la fuente. Tengo entendido que formó un grupo, él formó un grupo y más tarde incluso hubo un problema, casi un problema ahí de carácter sexual que lo marcó prácticamente el resto de su vida. Fui pues tentado sexualmente por una mujer casada y ella, pues a paréntesis, a grandes rasgos, me invitó a estar con ella sexualmente. Yo, y no me da pena decirlo para honra y gloria de mi Señor Jesucristo, porque precisamente ayer en la noche haciendo mi devocional me dijo que no tuviera pena, porque vale la pena testificar lo que Él ha hecho en mi vida. Yo a la fecha no he estado con una mujer. Doy gracias a Dios por ello, porque sé que hay algo hermoso que no me espera. Sé que hay algo hermoso que tengo que ofrecer también todavía. Y que el Señor, las 3 veces que he estado a punto de caer, ha puesto barreras para que yo no caiga. Porque yo creo que las oraciones de mi madre me han alcanzado. Y ella oró por mi salvación primero y luego por mi esposa, que hoy la espero con ansias, con ganas y con manos limpias. Eso es importante que las personas ubiquen. Porque cuando alguien está desesperado, cuando alguien está sudando la gota gorda porque está buscando por todos lados casarse, pues seguramente es porque se te está quemando, como dicen, el asador, se te está prácticamente quemando el cuerpo
Y esa no sería la razón para casarse. Creo que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros como para anticiparnos en los planes que Él tiene. ¿Qué sucedió en esa relación? Es importante que las personas sepan, al menos, por qué es importante esa etapa. Bueno, conté este contexto precisamente para que sepan que yo el día que iba a ir con esa mujer, pues vi un video pornográfico. Y ¿por qué? ¿Por qué razón ver un video pornográfico? Sí, ¿Por qué? Porque no sabía Francisco cómo actuar. Sí, yo no sabía cómo actuar porque, como le repito, yo no he estado con una mujer sexualmente. Dije, ella ya es casada, no quiero quedar mal. Dice. Pero yo sentí, pastor, como entró algo en mí. Entró algo en mí, yo no puedo describirlo, pero sentí que en cuanto yo le di clic y salió todo ese video, pues sentí como entró algo en mí. Imagínense aquel joven que no sabe nada, porque eso es lo que nos venden. Le dicen a los jóvenes, no seas tonto, mira un video pornográfico para que sepas qué hacer con tu novia. Velo, porque tú no sabes lo que es tener intimidad sexual. ¿Por qué no lo miras? Pero él se dio cuenta que algo demoníaco entró a su vida y lo marcó. Él va a platicar después cómo lo marcó. Bueno, yo, obviamente de la pornografía viene la masturbación. Le vuelvo a repetir, para mí no es fácil decir esto porque solamente menos de 3 personas sabían esto, pero para gloria y honra de mi Señor Jesús, que muchos lo vean y que sepan que es un mundo totalmente oscuro, totalmente de prisión, que no es un juego, que realmente está nuestra vida de por medio. Otra cosa, ¿cómo es que los músicos atraen a las mujeres? Porque resulta que él formó su grupo. Y uno de los que tocaban en ese grupo estaba casado, era el esposo de la mujer, que incluso la mujer no era la primera mujer de este hombre, ella ya traía un hijo. Todo eso se ve en los grupos musicales, pero ¿por qué los músicos atraen a las mujeres y a veces a las mujeres bonitas? ¿Por qué? Pues en mi caso no sé qué decirle, pastor, porque gracias a Dios, Él mismo me libró de todo eso. Yo estoy consciente ahora de las oraciones que hacía mi madre. Yo llegaba a las 5 o 6 de la mañana, blanco, me acuerdo que blanco, llegaba de la desvelada, las arrugas se me veían, muchas veces sin dinero. O sea, decía yo iba a tocar y regresaba sin dinero. Entonces, yo recuerdo que llegaba y mi mamá estaba orando por mí. Y ahora sé que desde la juventud, desde que ella conoció al Señor, pues empezó a orar por nosotros. Y yo creo que eso fue lo que me libró de las tentaciones de este lado. Pero por otro lado, yo tenía los pecados ocultos que nadie sabía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que el Señor me permite contar esto para que sea de bendición para alguien. Bueno, pues yo comencé a practicar eso. Comencé a practicarlo. Yo ya conocía un poco del Señor. Ya comenzaba a ir a la iglesia. Pasaron como 8 años. Yo seguía con lo mismo. De primero, pues eres más joven, no sientes que pase nada. Y escuchas con los amigos, con los medios, que pues es algo natural explorar su cuerpo, ¿no? Y uno se trata de justificar con eso, pero sabe uno que es un vacío, que pasa algo y quieres más. Llega un momento en que un video ya no es suficiente, ¿no? Gracias a Dios que a mí no me permitió llegar a más, pero yo creo que sí hubiera llegado a más si hubiera continuado. Y bueno, ¿eso fue desde qué edad? Yo tenía 22 años. Okay. Yo tenía 22 años cuando ese video pornográfico. Porque antes yo en las fiestas lo ponían, pero yo por mi lado no era pues lo que yo quería, ¿no? Y nunca lo quise, sino que fue algo que me poseyó, ahora lo sé. Bueno, entonces ya pasó el tiempo. Gracias a Dios escapó de esa relación. O sea, gracias a Dios, el esposo se enteró y el esposo fue a buscarlo. ¿Y qué pasó ahí rápidamente? Bueno, fue la primera vez que yo clamé al Señor. Yo ya había ido a una iglesia que se llama Familias Victoriosas. Mi mamá me invitó. Mi mamá era muy grosera y nos pegaba por todo. Y ella empezó a ir a la iglesia. Mi mamá estaba al borde del suicidio. Ella me platicó que se iba a aventar del edificio. Vivimos en un edificio de 30 metros aproximadamente.
Y mi vecina le compartió del Señor. Y mi mamá dijo, pues ya es lo último que me queda, lo voy a probar. Y ya empezó a asistir arriba, en el departamento de arriba. Yo empecé a ver que ella ya no era grosera, ya no nos pegaba, empezaba a oír alabanzas. Y yo como estaba tocando, pues decía, pues está bien. Pero un día yo llegué de Toluca, me acuerdo, pastor, después de estar rodeado de gente, de entrevistas, de cámaras, de aplausos, de autógrafos. Yo llegué, pastor, y me senté así en el sillón. Y dije, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Y mi mamá, pues muy sabia, me dijo las palabras que... ¿Qué le dijo su mamita? Las palabras que cambiaron mi vida, pastor. Me dijo, ya probaste todo y nada de eso te satisface, ¿verdad? Así me dijo. Y yo no le contesté por el orgullo que había en mí. Yo dije, no dije palabra alguna más bien. Y ella me invitó a recibir al Señor Jesús por primera vez en mi corazón. Y me dijo, pruébalo, dale la oportunidad que Él actúe en tu vida y llene ese vacío que tienes. Y yo sinceramente lo hice, pastor. No me acuerdo el día que fue porque realmente yo sí lo hice con ganas, pero no convencido. Por eso no recuerdo el día. Después yo hice otro grupo de ska que se llamaba Viejos Fantasmas. También estuvimos 8 años. Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo estuvo ahí. Yo me quedaba sin dinero por comprar el aparato, que los gastos de la gasolina. Íbamos a tocar muchas veces gratis. Pagábamos por tocar. Por ese orgullo también de decir, yo también puedo hacer mi grupo. Ya terminó eso y empecé a tocar yo en grupos versátiles porque yo tocaba ya el trombón un poco. Y me empezaron a invitar a tocar grupos versátiles. Un grupo versátil es el que toca de todo tipo de género en fiestas, 15 años, etc. Después de ahí conocí a otras personas que ya me invitaron a tocar salsa. Y yo recuerdo que de niño me llevaban a fiestas mis papás y ponían todas esas músicas, esa música de salsa. Y no sé si me gustaba o terminó por gustarme de tanto que la escuchaba. Y también yo dije, algún día me gustaría estar tocando esas canciones. Y se dio, estuve por 8 años ahí en Adictiva Orquesta. Así se llamó ese grupo, Adictiva Orquesta. Adictiva Orquesta. Okay. Ya era un grupo de salsa. Sí. Ya era un grupo. ¿Cómo las personas se van profundizando en los diferentes tipos de música? ¿Por qué la salsa? Pues era un género que, le digo, yo desde pequeño escuchaba y me gustaba. Decía, yo algún día quisiera tocar esas piezas, ¿no? esas canciones. Y pues mi grupo de amigos teníamos los mismos gustos. Hicimos la orquesta, empezamos poco a poco. Empezamos a ensayar, empezamos poco a poco a ir a darnos a conocer. Empezaron pues los viajes, unas entrevistas en radio, por internet. Y todo transcurrieron 8 años hasta que se presentó la pandemia, como usted dice. ¿Qué pasó ahí? Allí hubo obviamente ya no había eventos, no había lugares donde tocar. Seguíamos ensayando porque yo estaba aferrado también. La música un tiempo para mí fue el lugar donde me identifiqué, donde me sentía seguro, donde me sentía parte de algo. Quiere decir que cuando se empezaron a cerrar los salones de fiesta, empezaron a cerrar las contrataciones del grupo musical, él entró en un tiempo difícil. Ahí fue donde Dios lo confrontó. Platíquenos más. En ese tiempo yo estaba pues en los eventos. Ya iba un poco más a la iglesia de Bondojito porque yo sabía que había algo más. Ya no me satisfacía tanto los eventos. Hasta que un día escuché esta palabra que dice Juan 7:37. Y bueno, lo voy a decir de memoria porque ese fue el versículo que me tocó el Señor. Con las predicaciones, lo que mi mamá me decía, fueron martillando ese corazón de piedra. Pero Juan 7:37 fue el cincelazo final que ya traspasó hasta el fondo. Y dice el Señor que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie con esa autoridad porque Él sabe la necesidad de cada uno.
Y dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa palabra penetró hasta el fondo de mi alma. Cada uno tiene un versículo con el que el Señor le habla, pero ese fue para mí. Y sentí realmente como el Señor me decía, aquí estoy. Ya, ¿qué esperas? ¿Qué buscas allá afuera? Porque yo ya escuchaba las predicaciones. En ese tiempo sí ya fui al retiro y en el área de la música yo no quise renunciar de corazón. Eso es importante, eso es importante. Imagínese un músico que ha vivido de la música, o al menos era lo máximo para él. Y ya Dios lo confronta porque, pues gracias a Dios, los que van al retiro es porque tienen un deseo. Nadie les paga para ir al retiro. Ellos van de corazón. Siempre hemos dicho así, que nadie pague a otra persona para que vaya a un retiro. ¿Por qué? Porque entonces esa persona va a ir forzada o la van a engañar diciendo, vete de vacaciones, mira, hay 3 días de un retiro, y la gente no lo aprovecha. Pero es importante saber que aún estando, siendo confrontado por Dios, aunque Dios nos está mostrando cuáles son las áreas que tenemos que entregarle, uno también puede tomar la decisión de decir, no, yo todavía no, a mí todavía me gusta ese género, yo quiero seguir profundizando en el mundo con la música. ¿Qué fue lo que pasó? En ese retiro yo sí fui sano de muchas cosas, yo sufría bullying en la secundaria. Un espíritu de rechazo había muy fuerte. Yo, a mí me dio varicela a los 15 años y fue un parteaguas muy importante en mi vida porque me causó inseguridad, me causó depresión, me causó muchas cosas malas. En el retiro pues yo traté de salir lo más limpio posible, pero en el área sexual yo siento que hubo, y ahora me lo veo, siento que si alguien me hubiera dicho en el retiro, necesitas confesar algo sexualmente, sí lo hubiera hecho. Tal vez, no sé, nadie sabe, ¿no? Pero creo que esa parte sí faltó en mi vida, porque yo decía, ¿a qué hora pasan por mí para que se echen fuera este espíritu de pornografía? Porque todavía estaba ahí, pastor, todavía estaba. Claro. Entonces nadie pasó y dije, bueno, pues me lo quedo. Sí. Me lo quedo. Quiere decir que Dios no quiere que yo sea libre. Fíjese el pensamiento del enemigo, ¿no? Desde luego que no es así, pero ciertamente él, aunque fue libre del rechazo, fue libre de algunas otras cosas, se quedó todavía parte de la inmoralidad sexual y de la perversión sexual, y sobre todo no quiso renunciar a la música de este mundo. ¿Qué pasó? Pues ya regresé del retiro, no convencido, pero les dije a mis compañeros de la orquesta que ya nada más cumplía las fechas que teníamos firmadas y que yo ya los dejaba. Pero mentira, porque uno sigue. Si no cortas de tajo con lo que te ata a este mundo, nunca vas a salir. He escuchado artistas famosos que dicen que se convierten a Cristo y dicen, solamente cumplo estas fechas y terminando yo sigo al Señor. Y resulta que no, que siguen porque no es fácil hasta que no tienes un encuentro personal con el Señor Jesús, es cuando de verdad cortas con todo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Le pregunto a Francisco como músico, incluso profesional que él fue. ¿Por qué es importante que la gente sea honesta? Porque pues él, viviendo de eso, o al menos siendo la música su ídolo, pues él dijo, yo quiero continuar con esto, y él, entre comillas, prometió que ya se terminaría todo. Pero ¿qué hay con aquellos jóvenes que llevan muchos años prometiendo las cosas? Porque hubo un parteaguas. A ver, yo quiero que hablemos del parteaguas, porque llegó un momento donde Dios lo confrontó. ¿Dónde fue eso? Eso es importante. Llegó un momento donde Dios le mostró que o dejaba la música o se moría. ¿Qué pasó? Le comentaba que a raíz de la pandemia dejamos de tocar, y estas fechas ya las recuerdo porque realmente fueron importantes para mí. El 14 de marzo del 2021 me hablaron el 13 de marzo, un viernes, para tocar en la Glorieta Romero Rubio, en el barrio donde yo nací, en la colonia donde yo nací, en la Alcaldía Venustiano Carranza, como Adictivo Orquesta, porque teníamos cierto renombre ya.
o sea, a nivel underground, pero ya nos conocían en la colonia. Entonces, pues dijimos, sí, vamos. Dice, solamente hay 3,500 pesos. 3,500 pesos es muy poco para una orquesta de 11 personas. Pero nosotros íbamos, pues, por ese amor. Yo iba por ese amor a la música, realmente. Porque era mi todo la música, hasta ese fin de semana. Ese fin de semana, no fueron 2 cantantes, eran 3. Cantó un cantante y yo estaba amenizando todo. Ese día la música me ofreció a mí todo lo que me podía ofrecer, porque yo tuve la atención, tuve los 3,500 pesos, los repartimos, nos tocó muy poco. Estuve el aplauso, tuve toda la atención. Ya había tenido anteriormente viajes, entrevistas, un poco más de dinero, que de ese dinero no tengo nada, no sé qué hice. Y ya terminó todo, eso fue un sábado, ese mismo fin de semana murió Sax de la Maldita Vecindad. Y no pasó nada, sábado, domingo no pasó nada. Hasta el día lunes que el Señor me dijo, estás robando. Esas únicas palabras me dijeron, estás robando el Señor. Y yo no le hice caso, dije, pues fue mi memoria, fue mi mente, me estoy imaginando cosas, ¿no? Al siguiente martes volvió el Señor a decirme, estás robando. Y dije, pues ya la segunda vez, no creo que sea así como que mi imaginación. Y ya yo seguía mucho a Maldita Vecindad, como comentábamos, y yo vi pues que Sax murió de cáncer en el estómago. Y sé también que él murió peleado con el grupo Maldita Vecindad, porque muchas de las canciones eran autoría de él, pero las registraron como un colectivo entre ellos. Entonces, ahora sé, gracias a las enseñanzas de usted, pastor, y del Señor, que el cáncer es un odio que se acumula. Entonces, Sax murió de cáncer, y yo dije, pues él ya se murió, y ya hizo buena música, pero ya quedó ahí. Ahora su música en unos años ya no se va a escuchar. Entonces yo empecé a decir, yo quisiera que mi vida sirva de algo. Yo quisiera que mi vida fuera útil para alguien. Y ya pasó, y el miércoles otra vez el Señor me dijo, estás robando. Y pues ya me senté y me puse a preguntarle al Señor, dime por qué estoy robando, ¿no? Y fue claro en sus palabras que me dijo, estás tocando canciones de otros sin pagar derechos de autor. Estás tocando canciones de otros que le llamamos covers, ni siquiera covers, porque un cover es una versión de otra canción. Estábamos copiando, sin pagar ningún tipo de derechos de autor. Y el Señor me dijo, ve a tus compañeros, a los que viven de la música, viven mal, viven al día, sus familias están destruidas, son alcohólicos, son, pues mujeriegos, y todo eso me hizo ver. Y por el otro lado me dice, ve a los artistas que crean sus propias canciones. Ellos sí viven bien, viven de la música porque no están robando a nadie. El Señor me dijo, ya fueron muchos años de lucrar con el talento que yo te presté. Ya deja de estar de copeón, así me dijo, robando. Y me dice, a los demás no les digo nada porque solamente a ti te lo estoy revelando. O sea, porque yo ahora lo veo y digo, si lo comparto a alguien, pues me van a tirar de loco, de fanático, porque eso solamente el Señor nos lo tiene que revelar para que se haga rema esa palabra en nuestra vida. Esto que comenta nuestro hermano Francisco es muy serio. Es muy serio porque ciertamente yo escucho que muchos músicos se quejan porque no tienen dinero. Se quejan porque siempre viven al día. Y no se diga a personas casadas, personas que ya tienen familia. Y no se ponen a pensar que la música es espiritual y que existen solo 2 fuentes, repito, Dios o Satanás. Y cuando el diablo nos da cosas en la tierra, cuando el enemigo le da a la gente música o los inspira para que tengan música, pues al menos el que la compuso o recibió la inspiración del diablo, ciertamente va a tener dinero porque el diablo mismo quiere que con esa música se contaminen muchos. Y esa persona tendrá su dinero a su manera, pero los que copian efectivamente están viviendo de lo que alguien recibió, de la inspiración de otra persona. Es lo mismo que sucede aún en la iglesia cristiana. Hay muchos amados que
que no creen que Dios puede darnos inspiración para crear música. Dios mismo es el autor de todas las cosas. ¿Y cuánto más podría darnos un tema musical? Quiere decir que Dios le habló a Francisco Javier y él escuchó 3 veces: estás robando. ¿Por qué? Porque toda la vida habían ustedes cantado música de otros artistas, sí. Y prácticamente nunca habían pagado regalías, porque las regalías es el derecho que merece el autor por su tema musical. ¿Qué fue lo que siguió haciendo Dios en ese tiempo? Pues yo, ese fue el último evento que tuvimos, el 14 de marzo del 21. Yo estuve una semana con esa palabra, estuve sentado pensando que ya era tiempo. Yo tenía 38 años, dije ya voy a cumplir 40 y no he hecho nada. Mi vida, yo no recuerdo qué hice de los 27 a los 35, pues es como si hubiera estado dormido, perdiendo el tiempo. No tengo un recuerdo de esos días. Yo supongo que me la pasé tocando y desvelándome y todo eso que lleva la música. Y entonces a partir de ahí yo empecé a ver a los grupos que realmente hay muchas, y voy a decir nombres porque pues se identifiquen las personas que vean esto. Hay muchas Sonoras Dinamita, puede haber una tocando 3 veces a la vez. Dicen que es omnipresente porque está en todos lados. Yo una vez, pastor, fui como grupo Nietzsche, imagínense. Yo llegué al evento, no sabía, pero nos dijeron, pues venimos como grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche es de Colombia. Sí. Y fue una vergüenza para mí engañar a la gente, sí. Pero yo estaba ahí. Una vez tuvimos que tocar para un santo, yo tampoco sabía, pero ya no me pude negar porque estábamos ahí. Entonces, cosas que... Para las fiestas patronales. Sí. O sea, contrataron la orquesta para ir a sí. tocar a un santo, a un... Sí, a un ídolo. Yo ídolo. Yo no sabía, pero sí. Ya estando ahí no pude pues negarme. Bueno, entonces ya empecé a recordar todas esas cosas de que mi tiempo, mi dinero, dice el Señor que donde está tus fuerzas, ahí está tu corazón, y mi corazón estaba en la música. Hasta ese fin de semana, yo pasé 2 semanas en silencio, pastor. Veía mi trombón y mi guitarra como algo inmundo. La verdad lo sentía así, no quería ni tocarlos. O sea, ni tocarlos así, de palparlos, porque los sentía sucios. Yo me sentía sucio, entonces pasaron 2 semanas y dije, Señor, pues ya es tiempo. Ya es tiempo de hacer algo con mi vida, ya quiero servirte. Y ese fin de semana, pues empecé a comunicarme con cada uno de mis compañeros de la orquesta. Les testifiqué el porqué, sin vergüenza, les dije, es tiempo de que yo siga al Señor. Nadie puede decirme que no le compartí del Señor. Y creo que ese era tal vez un motivo por el que yo estuve ahí para compartirles. Algunos han ido a la congregación, pero no han permanecido. Y pues ya ese día, a mediados ya de abril, yo fui a la iglesia Bondojito y me dije a usted, pastor, yo estaba hasta atrás y dije, ¿paso o no paso? Estaba la decisión en mí, si continuar con la vida que yo llevaba o hacer algo diferente que el Señor me ofrecía. Dije, ya todo eso ya lo conozco, no tiene nada más que ofrecerme, nada más. Entonces ya me acerqué a usted me guió en una oración para renunciar al mundo. Me hizo ver cuán afortunado soy de haber llegado al Señor sin, pues... Vivo. Principalmente vivo y completo, en salud. A partir de ahí, yo hice mi audición, no para quedarme, soy sincero, sino para... Es la audición para formar parte del ministerio de la alabanza en la iglesia. Desde luego que yo cuando lo vi y también hizo su audición, ya mi esposa y yo habíamos platicado de que él no iba a subir inmediatamente a la alabanza, ya habíamos platicado, pero me dio mucho gusto ver a un joven sincero que se acercó a mí y me dijo, pastor, ore por mí porque yo decido renunciar al mundo. Eso para mí fue un impacto, dije, oh, qué bueno, así quisiera yo escuchar a un joven que viniera a decirme, pastor, ya estoy cansado, estoy harto, he decidido dejar el mundo. ¿Qué sucedió? Pues ya empecé a congregarme un poco más. Me mandaron a servir a Ujieres. Yo me acuerdo que el primer día que fui fue a un prerretiro y el líder en ese tiempo, el hermano Guillermo, me dijo, hermano, ayúdenos a lavar los baños. Y yo toda esa noche del viernes no pude dormir, pastor. Estaba diciendo, ya no quiero, ¿qué voy yo a hacer? ¿Qué yo voy a ir a lavar baños?
yo me consideraba una persona humilde, pero el Señor me confrontó y me hizo ver que no. Yo fui enojado, pastor, fui enojado a lavar los baños y un hermano salió y me dijo, hermano, ¿quién es usted? Porque yo llegué y me metí como, como si nada, ¿no? Y no me conocían en la iglesia, entonces yo dije, vengo a lavar los baños. Y me dijo el hermano, no, hermano, ya están limpios. Y dije, bueno, ya me fui a mi casa. Al otro día fue el servicio y también me tocaba ir a lavar baños. Y yo iba enojado también, pastor. Decía, ¿qué hago aquí? ¿Para qué? Mejor me regreso. Y no pude dormir esos días, sentía la cabeza caliente. Escuchó esto que acaba de decir Francisco. Un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia. Eso es lo que la gente no entiende, especialmente los que estuvieron en algún momento disfrutando las mieles del mundo y los aplausos y los elogios y las alabanzas de la gente. No es fácil humillarse para ir a lavar los baños. Por eso es que siempre le decimos a los miembros de la iglesia que es en el servicio donde Dios moldea tu carácter, donde va ayudándote el Señor a quitar tus maneras de pensar erróneas. Y es cierto que el que se humilla delante de la presencia de Dios algún día será exaltado. ¿Qué sucedió? Y bueno, la siguiente semana otra vez me tocaba lavar baños, pastor. Yo ya iba más tranquilo, pero llegué y solamente llegué a tapearlos. Y el Señor me dijo que no iba a recibir un servicio si yo estaba enojado. No lo iba a aceptar porque Él, si falta uno, tiene muchos más a su cargo. Y yo ahí fue cuando entendí que pues ciertamente el Señor no se queda sin su servicio porque va a haber alguien que lo haga. Y con alegría. Con alegría sobre todo. No enojado, no, así no. es. Y pues ya pasó ese tiempo, yo entré de mayo a junio en el Ministerio de Ujieres. Estuve ya pues atendiendo a los hermanos que se bautizaban, en la entrada repartiendo el gel, y ve uno de primera mano cómo llegan las personas. Y es algo muy hermoso ver cómo la gente necesitada llega al Señor porque sabe que Él es la respuesta. Ya nos cambiaron al Ministerio de Alabanza y yo no aparecí en las listas. Y dijeron, el que no apareció en las listas, anótese de este lado, ¿no? Con otros hermanos. Y yo dije, es mi oportunidad para zafarme de aquí. Empezó otra vez mis pensamientos, pues me voy a regresar. Mis compañeros sé que continuarían haciendo el grupo de la orquesta. Ya tengo los contactos. Y empecé así. Pero... O sea, había un deseo de volver al mundo. Sí. O sea, pero ¿qué fue lo que trajo? O sea, ¿por qué vino ese pensamiento? Porque no apareció en las listas para servir. Y seguramente un espíritu de rechazo vino al corazón de Francisco. ¿Esa fue la razón o hay alguna otra? Pues tal vez, yo no, bueno, ahora sé que no conocía al Señor Jesús en persona. No lo conocía, pastor. Yo me bauticé en otra iglesia también y recibí el don de lenguas. Yo oraba, ya conocía un poco al Señor, me postraba, compartía, evangelizaba, pero hoy sé que puedes hacer todo eso y no conocer al Señor. Qué importante es eso. Platíquenos sí. más. Entonces ya el Señor me dijo, le pregunté a mi mamá, ¿cómo ves? ¿Sirvo o ya no sirvo? Y me dijo, es tu decisión. Y el Señor me hizo ver que era mi última oportunidad, pastor. Que si yo regresaba al mundo ya no iba a regresar. Ya no iba a regresar. Entonces Tremendo. Dije, pues sí, entonces me anoté. No iba yo tan convencido, pastor, pero ya dije, bueno, me va a tocar en Ujieres otra vez. Y dije, bueno, está bien. Y me llamaron para servir en el Ministerio de Cabina. Yo empecé a servir el 4 de julio, pastor, en Cabina. Del 2021. 21. Yo no me acuerdo de Ujieres porque le digo, fue en mayo, pero no me acuerdo de las fechas porque no las tenía yo tan presentes las fechas, los eventos tan importantes que pasaron. Yo empecé a servir el 4 de julio en Cabina, y yo dije, Señor, yo no quiero, ya no quiero masturbarme y estar sirviendo, Padre. Yo no quiero ser esa puerta, esa grieta por la que entra el enemigo. Yo no quiero. Entonces empecé a orar más, a santificarme, pero yo sentía que estaba una bomba de tiempo adentro de mí, pastor. Todavía estaba ahí. Eso es importantísimo. ¿Cómo es que alguien es redargüido por el Espíritu Santo para decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo están tus manos? ¿Están limpias? Vas a poner las manos en el tablero musical, vas a poner las manos en el instrumento. Usted, jovencito, usted que es parte de un grupo de alabanza, usted que le toca a Dios y sube puerco, sucio.
Eso, si tú tocas en un grupo de alabanza y subes sucio y no sientes nada, yo dudaría de tu cristianismo. Te soy franco. Si tú eres un músico que se autodenomina cristiano y tú vives en la pornografía, en la masturbación y subes a tocar y no sientes horrible lo que estás haciendo, no sientes que le estás entregando inmundicia a Dios, pues entonces dudaría del cristianismo. Pero gracias a Dios por aquellos que sienten una culpa, una condenación, que desde luego Dios no pone culpa. Dios nunca pone culpa, Dios siempre pone arrepentimiento. Pero más bien es el diablo el que hace sentir culpable a la gente. Mira dónde andas. Andas en la porquería, te masturbas, ves pornografía y así subes a cantar. ¿Qué sucedió a Francisco? Y bueno, yo no era libre aún, pero yo decía, yo quiero, Señor. Entonces pasó todo julio hasta octubre, el 24 de octubre. Yo me sentía, perdón, fue el 27 de octubre que me diagnosticaron COVID. Yo ya estaba sirviendo y le digo, yo decía, Señor, yo no quiero ser esa grieta por la que entra el enemigo aquí, porque siente uno esa responsabilidad de las transmisiones en vivo. Yo estaba en la cámara y no, o sea, yo dije, no quiero, Señor, pero yo sentía eso todavía dentro de mí. Yo recuerdo ahora y haciendo, pues, reflexionando en todo, que cada que yo llegaba de tocar salsa, la lujuria estaba ahí. La lujuria, porque el contenido de la salsa es música erótica. Así es. Música que incita a la fornicación, al adulterio, a todo eso malo. Y yo, de hecho, la salsa es la antesala del reggaetón, la salsa es la antesala del perreo en México y de muchos otros géneros musicales que promueven la perversión sexual. Ajá, continúa. Y bueno, ya llegó me diagnosticaron COVID y yo dije, Señor, pero ahora que te estoy sirviendo, ¿por qué no? ¿Por qué me pasó esto? Contagié a mi mamá. Fuimos al doctor, nos preguntó que si nos habíamos puesto la vacuna y no, gracias a Dios no nos la pusimos. Y el doctor nos dijo, pues es que casi se van a morir. La oxigenación ya empezaba a bajar a 84 y nos dijeron, van a necesitar el tanque de oxígeno, ¿no? Entonces mi mamá y yo estábamos, pues el Señor nos limpió ahí, porque ese día, el 28 de octubre del 2021, ese sí me acuerdo, estábamos los dos postrados, enfermos. El COVID sí es una enfermedad mortal. Espíritu de muerte, sí, así es. Y su esposa, la pastora Elizabeth, nos llamó por teléfono, primero con mi mamá, porque hoy sabemos que toda enfermedad es porque hay una puerta abierta. Toda enfermedad, yo ahora lo entiendo. Toda enfermedad tiene una puerta abierta. Entonces mi mamá era el odio contra mi papá por el alcoholismo. Que aún no sé si ya lo perdonó, yo espero en el Señor que sí, pero esa era la puerta que ella tenía abierta. Y yo me acuerdo que ya me comunicaba a su esposa, y yo recuerdo sus palabras que dijo, Señor, ayúdame a orar como conviene, guíame a orar como conviene. La importancia de pedir dirección de Dios. Así es. Entonces yo cuando ella empezó a orar por mí, yo sentí, pastor, como mi mano izquierda y la mitad de mi cara se hicieron como de piedra. No la sentía, se hicieron tiesas así. Y el Señor me empezaba a decir, porque perdón, desde antes el Señor ya me había dicho, confiesa tu pecado. Yeah. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a decirle a mi mamá que en su casa yo veía pornografía, que en su sala, que ahí, o sea, la porquería que yo hacía en su casa, ¿cómo le voy a decir eso, no? Y igual 3 veces el Señor me dijo, confiesa tu pecado, pero ante mi mamá, o sea, no me decía ante mí, porque yo ya se lo había confesado a él antes de servir. Sí. Pero eso es importante, todos los que nos están mirando. En nuestro canal RDR TV tenemos algunas enseñanzas que hablan acerca de confesar los pecados sexuales. No a Dios, porque ya a Dios se los confesaste. Hay ocasiones donde los pecados ocultos necesitan ser ventilados, porque de esa manera el diablo ya no puede trabajar. Y por esa razón, en ocasiones Dios nos va a poner el sentir. Habla, dile a un anciano de la iglesia, dile a una persona madura en Cristo lo que estás haciendo, que tú estás sumergido en la pornografía, que estás sumergido en la masturbación, que tienes este pecado escondido, oculto,
y tú quieres ventilarlo. No para que la gente te lo perdone, porque no estamos aquí para ir al sacerdote católico para que nos dé la penitencia. No, no, no. Es que muchas veces eso hace que el diablo no tenga nada más que hacer en tu vida. Por esa razón, creo que Dios estaba llamando a Francisco a que él confesara, porque acuérdese que él ya llevaba tiempo sirviendo a Dios y también, entre comillas, ya era cristiano. O sea que Dios ve que si alguno de sus hijos necesita renunciar a algo, lo va a llevar a hacer, lo va a llevar a que renuncie, tarde o temprano, por el bien de él, por el bien de su reino. Jesús nos ama y él quiere que seamos mejores para él. ¿Qué sucedió? Pues yo en la plática, bueno, en la liberación, ¿no? Dice que es una liberación. Bueno, quiero decirle que para mí ya el pecar, el ver pornografía, ya era una necesidad. Yo no podía pasar un mes y sentí que ya no era, yo no tenía voluntad en esa área en mi vida. Yo me sentía muy mal, me veía al espejo y lloraba, decía, Sí, había una convicción de pecado. Así es. Decía, ya no quiero, Señor, pero ¿qué hago, no? Y entonces yo iba a la iglesia porque sabía que ahí iba palabras de vida y para mí. Entonces ya su esposa oró y el Señor me dijo, si no confiesas ahorita, pues casi se van a morir, porque la enfermedad de COVID pues es una enfermedad de muerte, como ya habíamos dicho. Y el Señor me dice, aquí está la vida y aquí está la muerte. Confiésalo ahora. Y ya en cuanto su esposa dijo, tiene problemas de pornografía, masturbación, y pastor, en cuanto yo dije que sí, pues me da gozo y sentí como rompieron los grilletes, pastor. Algo espiritual que no puedo describir, pero sentí como se rompieron los dos grilletes que tenía en mis manos y que el espíritu de pornografía estaba en mi cuerpo. Era un gordo con tentáculos, vivía ahí. Es importante que diga cómo es el espíritu de pornografía. Yo lo vi, es como un gordo tirado en un sillón con muchos tentáculos y con gente agarrada. O sea, no hay forma de que ellos se zafen. Los tiene tan atados que no hay forma de que ellos sean libres por sí solos. Sí. Entonces yo sentí cómo salió, pastor, y lloré como nunca, le confesé a mi mamá y sentí cómo estaba el Señor ahí, su mano sobre, su mano sobre mí, y pude ver que realmente el Señor Jesucristo es real, es verdadero, que todo lo que se cuenta de Él es verdad. No lo podemos ver, pero con los ojos espirituales yo lo pude ver ese día, pastor. Sentí su misericordia, sentí su perdón, que me dijo, te doy otra nueva oportunidad, ahora libre. Pues ya desde ese día yo le digo pastora a su esposa Elizabeth, porque antes yo mi orgullo decía la hermana Elizabeth. Y esto es para muchos que no le dicen pastora, porque no han tenido no sé cómo decirlo, esa función de pastores en su vida, porque ustedes no han querido, no se han acercado. Y yo le doy gracias a Dios por su esposa y por usted, pastor, porque ella fue instrumento para que el Señor me liberara. Es importante que usted sepa que mi esposa no sabía nada, pero pidió a Dios oración, o más bien pidió a Dios dirección. Y así debemos de pedir a Dios cuando vamos a orar por alguien, porque solo Dios conoce a la persona, usted no la conoce. Yo como pastor, usted como líder que va a orar por otra persona, usted no sabe lo que hay en el corazón de la otra persona. Pero cuando usted le pide, Padre, por favor, guíame, dime cómo oro. Y Dios nos pone un pensamiento, a ver, pregúntale si anda en este pecado, pregúntale. Y a veces uno tiene que ser muy sabio, no puede uno asegurar, oiga, usted anda en este pecado. No, uno puede preguntar, ¿será que usted tiene algún problema sexual? Y si la persona es honesta, si la persona es sincera y quiere ser libre, ahí está el momento para ventilarlo. ¿Qué sucedió después de ese día que se rompieron las cadenas de la pornografía, de la masturbación? Porque esto es importante. Hay personas que viven toda la vida diciendo que eso no se va a ir. Usted conoce mi testimonio, usted conoce el testimonio del pastor Marco Antonio Sánchez, que también por 13 años fue esclavo de la pornografía y la masturbación. Y Dios rompió las cadenas, Él secó los yugos. Así que si usted está pensando que no se puede, Jesús lo puede hacer.
pero tienes que ser transparente, tienes que ser honesto, tienes que ser sincero. Realmente es porque tú lo conoces. ¿Qué sucedió? Pues ya ahí conocí al Señor Jesucristo en persona, pastor. Ahí lo conocí el 28 de septiembre del 2021. Yo ya, pues no sé, fue algo maravilloso. Después de tanto padecer, de tanto sufrir, el Señor vino a romper esas cadenas de mis manos. ¿Cuánto tiempo duró todo ese pecado? Fueron 17 años. 17 años. Que justamente fue, ¿cómo entró? Para que los que nos están escuchando sepan cuál fue la puerta de entrada. Fue una curiosidad, yo buscaba una guía tal vez de cómo estar con una mujer en intimidad. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que él nos platicó que él no sabía cómo tener relaciones con una mujer? ¿Qué edad tenía ahí? 22 años. 22 años, y es claro que los jóvenes del mundo creen que hay que mirar pornografía para saber cómo tratar a una mujer en la cama. Qué tontería tan grande. Y él ya platicó cómo se le metió algo cuando miró pornografía. Y todo eso lo llevó por 17 años. ¿Qué pasó después? Pues fue una vergüenza para mí, pastor. Como le decía, yo no podía verme al espejo porque decía cómo yo me estaba maltratando. Y el día que yo conocí al Señor, también le pedí perdón por tantos años de haber yo maltratado a mi cuerpo. De haber derramado el semen, como dice el Señor, de haber tirado mi descendencia. Ya le pedí perdón por eso, le pedí otra oportunidad. Hoy me siento limpio, gracias a Dios, me siento digno de ver a mi esposa a los ojos, esperarla y tener en la noche de bodas algo limpio que entregarle a ella. Así es. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué otra cosa podemos platicar? ¿Por qué los músicos se atreven a tocar? Los cristianos, hablando también de los cristianos. ¿Por qué alguien se atreve a tocar y no darse cuenta de la trascendencia? Porque también Francisco ha mirado los demonios, ha visto los demonios. Dios lo está preparando, él tiene discernimiento espiritual. Dios está empezando a hacer madurar ese don. ¿Cómo son los demonios? Él ha visto demonios relacionados con la música. ¿Cómo son? Pues mire, pastor, un día yo fui no sé si puedo decir nombres. Sí, adelante. Pues yo fui a ver a un grupo que se llama Llamada Final, que se dicen, bueno, son cristianos, no dudo, y a Fernel Monroy, a un evento que estuvieron los dos. Yo fui muy contento porque los dos su música me gusta. Y con Llamada Final, pues yo vi al cantante arrogante desde que subió. Y yo dije, bueno, ya empezaron a tocar y yo no sentí nada, pastor. O sea, era música, nada más música. Había un trombonista y yo dije, me voy a acercar a él para preguntarle qué hizo él para dejar el mundo y tocar para Dios. Y yo no sentí nada, les vuelvo a repetir. Y yo dije, tal vez yo soy el que viene mal, no sé, ¿no? Tal vez la pornografía no me deja sentir al Señor. Inmediatamente llegó Fernel Monroy y desde la primera nota, pastor, yo me quebré, me postré y empecé a cantar al Señor. Ya que terminó el evento, yo me acerqué quería buscar al trombonista porque yo tocaba el trombón en la orquesta de salsa, yo soy trombonista. Y dije, quiero preguntarle a él qué hizo para dejar al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Porque yo quería ya dejarlo, pero no podía. Y yo me acerqué y yo buscarlo entre sus compañeros y me dijeron, es que él ya se fue porque él toca en una orquesta de salsa. Yo desde ahí salí, me decepcioné, pastor, pero también entendí que no se puede servir a dos amos. No se puede estar tocando en el mundo y alabando al Señor los domingos. Conozco amigos que lo quieren hacer así y no persisten. Por las mismas desveladas no les permite ir a los domingos al servicio. No ministran como se debe de ser. El Señor ha puesto un celo en mí que dice que quiere que sus cosas son santas. Dice que seamos santos porque Él es santo. Y pues desafortunadamente en el ministerio pues hay hermanos que aún, me atrevo a decir, que no conocen al Señor Jesús. Por eso están y no están firmes. Porque yo estaba igual, los entiendo, porque yo no lo conocía. Eso. Y no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos aquí para aprender. Porque si yo juzgo, puedo caer en lo mismo que estoy juzgando. Esa es la causa de por qué
podemos estar en una reunión con un grupo de alabanza y estar secos. A veces uno es el culpable porque uno viene mal. Pero acuérdese que la Biblia habla de una historia del rey Saúl cuando se endemonió. Y que David era un pastorcito y lo mandaron a llamar. Y la Biblia dice que él tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, la presencia de Dios venía y los espíritus inmundos se iban. Ese es el poder que tiene la música. Ese es el poder que tiene la música, que puede transmitir la gloria de Dios. Pero es increíble que muchos músicos no se den cuenta que el diablo, que algunos dicen que era director de alabanza en el cielo, con su arrogancia y su soberbia, cayó a la tierra. Y es claro que uno tiene que revisarse cada vez que uno sube al altar. Si uno sube con soberbia, arrogancia, prepotencia, seguramente Dios no nos va a dar su gracia, porque Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Así que subirse al altar a cantar sin pensar que le estamos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores es un atrevimiento muy grande. Y yo he escuchado música de Fernel Monroy. A mí me parece un hombre muy centrado, un gran siervo de Dios. Y es claro que su música mueve el corazón. Es del espíritu al espíritu. Y esto es importante que usted lo entienda, amado joven, amado adolescente, amado varón que tocas en un grupo de alabanza. Que tengas el temor de Dios. Que entiendas que cuando tú subes a ese lugar, te conviertes en un conducto donde Dios puede venir o simplemente no va a venir. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Gracias a Dios por lo que Dios le ha mostrado aquí a Francisco, cómo es que los demonios se manifiestan, cómo es que cuando la gente pone música, cómo se manifiestan los demonios. Yo cuando estaba ya libre del COVID, pues estaba en recuperación y yo vivo a una calle del Salón Cosmos 2000, es un salón de baile conocido, y pude escuchar, pastor, cómo el encantamiento de la música. Y no fue en una, sino como tampoco voy a mentir, como en 2 canciones. Yo pude escuchar como cuando en las caricaturas lanzaban un hechizo, se oían esas campanitas. Yo las pude escuchar cómo están disfrazadas en la música. Y por eso son tan atractivas, son tan pegajosas también. Y la gente, en cuanto las escucha, luego se ponen a bailar. Y pues el baile en la salsa, pues es erótico. Hay una que se llama salsa en línea, que también son como que muy exclusivos. Dentro de la salsa también hay rechazo. Tú bailas como que de sonidero en la calle y nosotros salsa en línea. También hay una división, pero al cabo es la misma porquería, el mismo pecado del baile y de la salsa. Entonces el Señor me permitió escuchar esos encantamientos que hay en la música, y otra vez le dije: Señor, gracias porque me has mostrado de dónde me has sacado. Cosas que yo estaba ahí, yo las tocaba, pero pues yo me justificaba diciendo que yo me enfocaba en lo musical y no en las letras, pero es lo mismo. El daño es el mismo. Yo estuve 16 años, 17 años también. Lo mismo que duró el pecado el pecado sexual, pues también fue la música. Iban de la mano, uno con otro se compensaban. Sí. Sin embargo, Dios lo cuidó. Dios lo guardó sexualmente. Eso sucede cuando Dios tiene un plan con las personas. Así que si es usted una persona virgen, seas varón o seas mujer, y eres virgen aún, no es porque la gente no te quiera. Más bien Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo. Amén. Porque tiene para ti algo de lo cual tú vas a sentir y vas a creer y vas a decir: gracias, Padre, porque me guardaste lo mejor. ¿Qué otro consejo podemos darle a los músicos, especialmente a todos aquellos que aún siguen sumergidos en la pornografía y en otro pecado sexual? Pues mire, el mes pasado hubo el día de Pentecostés en el ministerio. Pues nos juntamos por grupos y gracias a la misericordia del Señor me permite estar al frente de sublíder en un grupo de alabanza, en el grupo Fe. Y por dirección de ustedes, los pastores, nos dijeron que impusiéramos manos sobre cada servidor. Yo me sentí limpio, no sé si decir digno, porque solamente el Señor es digno, de imponer las manos sobre las niños y jovencitas
Y yo le dije, Señor, gracias porque tú has limpiado mis manos y ahora son, así como presenté como dice Romanos, presentamos ahora los cuerpos en sacrificio para el Señor. Y es una bendición tener las manos limpias y poder ver a tu hermano que necesita algo y ponerle la mano y orar por él. Es una gran bendición. Y yo los entiendo, compañeros músicos, porque yo estaba igual, yo no conocía al Señor. Yo les puedo decir que una vez que decidí servir fue cuando ahí el Señor me empezó a transformar. Así ya es. No estar sentado, no estar dudando de que el tiempo va a ser siempre. El tiempo en la tierra tal vez siga, pero pues el cuerpo va envejeciendo, se va desgastando. Y ya cuando uno dice que las cosas de Dios son para los viejitos, pues estamos equivocados, ¿no? Porque uno piensa que la juventud pues va a durar. Va a seguir, va a durar. Pero no, el tiempo, como dice el dicho, no sé si diga bien, pero Dios perdona, pero el tiempo no. Así es. A mí me perdonó los pecados, pero pues me dejó la enseñanza de que desperdicié 17 años de mi vida a la basura. Ya. ¿Qué le podemos decir a aquellos jóvenes que no dejan su música mundana? A raíz de que uno quiere involucrarse con el Señor, quiere buscarlo, quiere orar, quiere ayunar, quiere realmente ser libre, quiere realmente dejar esa porquería en la que ya estuvimos. Y no coquetear, porque yo una vez pude haber caído por volver a reproducir un video donde yo salía tocando con la orquesta, volvió eso que dice, vuelve otra vez a hacer tu orquesta, ahora con música original, para que no robes. O sea, las justificaciones Sí. de la carne, ¿no? Por querer regresar. Pero esa semana que me sentí muy triste, me sentí mal, me sentí espiritualmente débil, hasta que el Señor otra vez en las predicaciones que usted da, que dijo, con esa autoridad que el Señor le da, dice, ya deja eso, ¿no? O sea, ¿qué haces ahí escuchando todavía música? Yo le doy gracias a mi mamá porque ella no permitía que yo escuchara salsa en la casa. Le doy ese consejo a las mamás cristianas, que no dejen a sus hijos poner música mundana en sus casas, no los dejen, porque hoy le agradezco a mi mamá que ella no lo permitió, porque ella consagró nuestra casa, bueno, es de ella, consagró esa casa para el Señor. Entonces ella no permitía que yo pusiera mi salsa ahí y me la quitaba. Y ahora le doy gracias porque, pues gracias a todos esas acciones, pues el Señor hoy me ha transformado. No me da pena decir de dónde me sacó porque pues alguien se puede identificar con este testimonio, que no es testimonio, como dicen, sino es un testimonio de gozo. Le vuelvo a repetir, para mí no es fácil estar y contar mi vida, pero que el Señor haga la obra en esos hombres y mujeres que necesitan esta palabra de verdad, que yo les puedo testificar que el Señor Jesucristo es el mismo, sigue haciendo liberaciones, sigue dando nuevas oportunidades y esa fe de que la vida eterna ya está garantizada para nosotros, los creyentes. Así es. Bien, pues vamos a concluir. ¿Cómo se ve Francisco Javier si Dios nos presta la vida en 5 años? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en Francisco Javier ahora como hijo de Dios, liberado de la pornografía, de la masturbación y de toda perversión, esperando a su esposa, con las manos limpias, con la frente en alto y con los ojos que podemos mirar a los demás? ¿Cómo se ve Francisco Javier en los próximos 5 años si Dios nos presta la vida? ¿Qué quiere hacer Francisco Javier para Cristo Jesús? Pues como dice Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida a sí mismo por mí. Dio su vida por mí. Entonces, donde Él me quiera llevar, pastor, mi vida ya es de Él. Yo un día de corazón le dije, porque muchos en las predicaciones o en las canciones dicen, yo soy tu siervo, soy tu esclavo, pero de dientes para afuera. Yo de corazón le dije, soy tu siervo, Señor, tú mandas y ya no me cuesta obedecer por ese compromiso que hice con Él, pastor. A mí me gustaría ser evangelista musical, es lo que, ir por muchos lados tocando la guitarra y compartiendo de su palabra, porque a mí me gusta mucho viajar. Antes lo hacía por un vacío que yo tenía
Yo me aventé del paracaídas ya 2 veces, pero era por ese vacío, decir, a ver qué se siente. Y no lo llenó, o sea, sí es algo especial, pero no pasa de un recuerdo. Me gusta mucho, le digo, ir a las montañas. Una vez fui a la montaña y le grité al Señor que lo amaba. Eso me gusta. Me gustaría también, pues tocar el shofar, ser de provecho. Como yo le dije, cuando murió Sax de Maldita Vecindad, yo dije, pues él ya se murió y ya. Yo quisiera ser útil para la obra de Dios. Ahora con manos limpias, con un testimonio tal vez que he compartido a pocas personas, pero pues a las pocas personas que se los he compartido, bueno, ahorita ya lo saben muchos, gracias a Dios, pero ha sido como que mi carta de presentación. No digo que salir de la depresión o el alcoholismo sea fácil, pero muchos no confiesan estos pecados sexuales porque no es fácil. No es fácil dar la cara y decir que yo estaba preso de la pornografía y la masturbación por 17 años, pero que un día 28 de septiembre, vino mi Señor Jesús y con su misericordia me alcanzó y me hizo libre. Amén. Esto que acabas de escuchar, si lo has creído, puede venir a tu vida. Solo es cuestión de que tú creas que lo que Dios hizo con Francisco Javier también lo puede hacer contigo. Gracias le damos al Señor Jesús y queremos que te suscribas a este canal RDR TV para que sigas escuchando estos testimonios que van a transformar tu vida. Una ofrenda quiero ser para ti, entregarme por completo. Que mi vida te agrade, Jesús. Quiero amarte así como tú me amaste. Una ofrenda quiero ser para ti, entregarme por completo. Que mi vida te agrade, Jesús. Quiero amarte así como tú me amaste. Te adoraré, con mi vida te adoraré, con mi alma.